en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, por favor. Vamos a leer del versículo 32 al 34. Marcos 1, versículos del 32 al 34. Para recordar un poco lo que vimos la semana pasada. ¿Quién gusta leerlo, por favor? Marcos 1, 32 al 34. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Muy bien. Cuando leemos estos versículos, encontramos de que el Señor Jesucristo trabajaba arduamente todo el día. Y el escritor nos hace notar que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, todavía siguió trabajando. Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Note, por favor, cómo toda la gente estaba deseosa, ansiosa de tener contacto con Jesús por alguna necesidad. Sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades. Y había muchos endemoniados, porque, bueno, Marcos nos menciona endemoniados cada rato. Dice: y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Recordemos el caso anterior donde un demonio le dijo a Jesús: ¿qué traes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Vienes a destruirnos? Y ahora Jesús aquí está siendo registrado por Marcos como no permitiendo a los demonios que hablaran, que dijeran algo sobre él. No permitiendo a los demonios. Bueno, ustedes se acuerdan cuando en el caso anterior que le dijo Jesús al demonio: cállate. ¿Se acuerdan? Y ahora está haciendo alusión de que él les dice a los demonios, o no los deja que hablen porque sabían quién era él. Esto tiene, yo creo que por lógica comprendemos de que lo que no quería Jesús era que los demonios dijeran quién era él. Era tanta la gente, hermanos, que rodeaba a Jesús. En otras ocasiones hemos leído que casi lo aplastaban al Señor. En una ocasión vino una mujer y le tocó el manto, yendo él con una gran muchedumbre siguiéndole, y le alcanzó a tocar el manto, y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Y los apóstoles le dijeron: Señor, la gente te aprieta y tú preguntas que quién te tocó. Pero Jesús había dicho eso porque él sintió que salió poder de él. ¿Sí me explico? Entonces era tanta la cantidad de gente. Ahora, el propósito de Jesús, y lo repito, como lo hice antes de terminar la clase anterior, el propósito de Jesús no era sanar enfermos, hermanos, ni sacar demonios. El propósito de sanar enfermos, de sacar demonios, era que reconocieran que era de parte de Dios. Pero el propósito principal de Jesús era predicar el evangelio,
preparar la obra, hermanos, por la cual la palabra de Dios iba a llegar de una manera completa. Preparar a la gente para el reino de Dios, invitar a la gente a entrar al reino de Dios. Ese era el propósito de Jesús. Pero la gente lo buscaba para sanar, para sacar demonios. Ese no era el propósito. Al menos no era el propósito principal. Y entonces ahora sí podemos leer en los versículos que siguen, de 35 al 39, por favor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Ok. El versículo 35 dice que se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto, y ahí, ¿qué hacía? Oraba. Había estado trabajando hasta la noche, hermanos. Y luego ahora dice que se levantó bien tempranito. Así como lo está describiendo Marcos, yo no creo que el Señor Jesús haya dormido sus 8 horas. Sin embargo, Él se levantó para orar. Muchas veces en la noche nos sorprende el insomnio o muy temprano en la madrugada. Y todavía queremos dormir más porque todavía no dormimos lo suficiente. ¿Qué podemos hacer, hermanos, en ese momento de insomnio? A insomnio se le dice a cuando uno no puede dormir. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O no? ¿O quiere decir otra cosa? Porque hay unos que se llaman noctámbulos y otros se les dice que pernoctan. Pero estas son personas que les gusta andar en la noche. ¿Sí? A los noctámbulos y a los que les gusta pernoctar. Pero en cuanto a tener insomnio, es querer dormir y no poder hacerlo. ¿Qué podemos hacer? Orar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nada más orar cuando tenemos insomnio? El Señor Jesucristo, hermanos, es el hombre que nos deja el ejemplo de que se debe de orar siempre. Siempre. Así de que si en la noche se nos va el sueño, podemos orar. Podemos inclusive leer la Biblia, podemos cantar un canto si queremos. Pero podemos dedicarle a Dios ese insomnio que tenemos. Pero también cuando es el día, podemos continuar orando. Hay muchas cosas por las que debemos de orar. Les decía yo a los hermanos de Reynosa, escuchando a un hermano que les estaba predicando acerca de la oración, y les decía a los hermanos de Reynosa que me sentía muy contento de haber oído esa lección de la oración porque me hizo recordar algunas cosas. Y entre esas cosas me hizo recordar que la oración es uno de los trabajos más sencillos que nos encarga Dios, hermanos. ¿Habrá alguien que no pueda orar? Yo recuerdo que ha dicho alguien: es que yo no puedo orar, pero es una persona que no ha venido a Cristo. Hay personas que no han venido a Cristo y quieren hacer oración y sienten que no pueden hacer la oración. Pero una persona que ya ha venido a Cristo es lo primero que aprende a orar, es lo primero que empieza a ejercitar la oración. Por los alimentos, por la noche, por el día, por el trabajo, por la escuela, por los hijos, por los padres, porque el cristiano debe de orar por todas las cosas. Entonces es un trabajo sumamente sencillo, hermanos, la oración. Pero por esa misma situación es el oficio o el trabajo que más descuidamos, hermanos. Es una de las cosas que más descuidamos. ¿Cuántas veces oramos al día?
¿verdad? O solamente oramos cuando tenemos una necesidad muy grande. Muy importante la oración, hermanos. La oración es estar platicando con nuestro Padre las cosas que queremos, las cosas que necesitamos. Es estar pidiendo al Padre por otras personas. Digo, le pedimos lo que queremos, lo que necesitamos, porque regularmente le pedimos fuerza, le pedimos fe, le pedimos paciencia. Que no le estamos pidiendo un carro del año, ¿o sí? ¿Sí me explico? Sí, lógicamente le pedimos cosas que necesitamos. Pero, ¿qué tantas veces, hermano? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cómo dice Primera Tesalonicenses, por favor? 5:17. Primera Tesalonicenses 5:17. ¿Cómo dice ahí, por favor? Así de fácil. Con esa oración tan pequeña, que es uno de los versículos más pequeños que hay en la Biblia, con esa oración tan pequeña, orar sin cesar, nos está diciendo que hagamos algo continuamente. ¿Qué es? Orar sin cesar. Entre más platiquemos con Dios, menos peligro tenemos en nuestras vidas, hermanos. Entre más platiquemos con Dios, más fuerza tenemos. Entre más platiquemos con Dios, más sabios seremos para hacer las buenas decisiones. Entre más platiquemos con Dios, más buen ejemplo le damos a nuestra familia. Entre más platiquemos con Dios, más buen ejemplo le damos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres. Entre más dediquemos tiempo a la oración, nosotros seremos personas que estamos diciendo que somos de Cristo. Pero si no dedicamos tiempo a la oración, pues no. Fíjese, el Señor Jesucristo dejó registrada muchas veces que oraba al Señor. Aquí en Lucas capítulo 3:21, póngale algo a Marcos, aunque ya fuimos hasta Tesalonicenses, pero si quiere regresar a Marcos, póngale algo, porque vamos a estar ahí en el capítulo 1 otra vez. Lucas 3:21, ¿cómo dice? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Sabía usted que cuando Jesús se bautizó, Él oró? ¿Había usted leído esto? Siempre hacemos énfasis de que el Señor vino y le dijo a Juan el Bautista que lo bautizara, y Juan el Bautista le decía que no, que mejor él a él, y Jesús le dice, deja lo que conviene, así toda justicia. Pero habíamos mencionado que Jesucristo oró, hermanos. Mencionamos que vino el Espíritu Santo en forma de paloma, mencionamos que el Padre habló desde el cielo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pero ¿cuándo habíamos mencionado que Jesucristo oró, hermanos? Pues lo hizo. Lo hizo, hermanos. Jesucristo, para prepararse para empezar el ministerio, hizo oración. Hizo oración. Fue bautizado. Y después de eso, ¿qué pasó? Después del bautismo, ¿qué pasó? ¿Mande? ¿Qué pasó después? ¿A dónde lo llevó Dios? Eso predicaron. No. ¿A dónde lo llevó Dios después de ser bautizado? Lo llevó al desierto, hermanos. El Espíritu lo llevó al desierto, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y allí en el desierto fue tentado por 40 días y 40 noches. Muchas veces creemos que Jesucristo fue tentado hasta los 40 días. No, Señor. Cada noche dice que se oían fieras. Había fieras, ahí era el desierto, hermanos.
¿Y qué hay en el desierto? Hay criaturas horrendas. Jesucristo estuvo en tentación los 40 días y las 40 noches ahí en el desierto. ¿Por qué oraría el Señor antes de internarse al desierto? Para pedirle fortaleza a Dios, al Padre, para poder resistir las tentaciones, para poder resistir los temores en un ser humano. Cuando Jesús es internado al desierto, hermano, es un ser humano. Y aunque Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, ahora Satanás lo está poniendo en tela de juicio, si eres el Hijo de Dios. Pero Jesucristo sufrió tentaciones como un ser humano, hermanos. Era Dios en la tierra, pero como hombre sufrió tentaciones. Así de que, ¿qué hacía Jesús? Dice la palabra de Dios en el versículo 21, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. No, eso no dice. Lucas 3:21, pues es que estoy en Marcos 3:21. Dice que Jesús oró, ¿verdad? Otro versículo en Lucas 5:16 también. Lucas 5:16, ¿cómo dice? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Fíjese, el Señor Jesucristo sanó a un leproso aquí en Lucas 5 y la gente pues estaba bien emocionada con Jesús, ¿verdad? Y Jesús, hermanos, se apartaba a donde no hubiera nadie para concentrar su atención en la oración. ¿Cuántas veces nosotros somos tentados a que nos alaben? ¿Cuántas veces no nos sentimos bien que nos digan, ora, qué bonito estás? Ay, sí, no. O qué buen trabajo haces. ¿Cuántas veces somos tentados a seguir recibiendo ese tipo de alabanzas? Es correcto reconocer el trabajo, no estoy diciendo eso que no sea correcto. Es correcto, hermanos. Pero cada uno de nosotros debe tener un dominio propio o debe de tener una sobriedad de darse cuenta de que no está siendo ganado por esos halagos. No sé si me explico. Imagínense toda la gente cómo alababa a Jesús por las cosas que estaba haciendo Jesús. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El Señor se apartaba de la gente para orar. Buscaba el contacto con el Padre. ¿Sí? Y yo le decía a los hermanos de Reynosa, cuando oí la predicación esa de la oración, decía, siendo el trabajo más fácil la oración, es el trabajo que más descuidamos. ¿Por qué digo que es el trabajo más fácil, hermanos? La oración, ¿por qué sería el trabajo más fácil que podemos hacer en el ministerio como cristianos? ¿Por qué creen ustedes que es el trabajo más fácil? ¿O no lo creen? Se puede hacer donde quiera. Se puede hacer donde quiera. ¿Qué más? ¿Qué más? Se puede hacer donde quiera, es un punto muy bueno. Donde quiera, cuando sea. Se puede hacer cuando sea, o sea, en cualquier lugar, a cualquier hora. ¿Qué más? ¿Hay otra cosa? Como sea. Como sea. Como sea. Porque podemos orar sentados, hincados, parados, acostados, hermanos, boca abajo. Podemos orar como queramos. Porque Dios mira el corazón. Dios no mira la posición del cuerpo, sino que mira el corazón en la oración. El hombre se puede hincar, se puede parar, pero lo que está viendo Dios es la posición del corazón. ¿Más fácil que eso, hermanos? Para predicar se tienen que quemar las pestañas, ¿sí o no?
Tiene uno que tener la Biblia ahí en el centro y tener 3, 4 libros acá, que el diccionario bíblico, que la concordancia, que el comentario del hermano fulano. ¿Sí? Ahora está más sencillo porque todo lo podemos tener en una tablet. Pero cuando a mí me tocó con los libros ahí, hermano, tener hasta 8 o 10 libros en la mesa. Diferentes versiones de la Biblia. Es trabajo. ¿Verdad? Exponer la palabra no es tan fácil, ¿verdad? No cualquier persona se quiere parar enfrente para hablar en público. La mayoría de las personas somos tímidas. Yo era tímido para hablar en público. Y todavía lo soy, con públicos desconocidos. Con ustedes no, con ustedes me siento como en casa. Pero voy a un lugar que no es mi casa y sí me siento así como que me tiemblan las rodillas. Cuando me invitan los hermanos a predicar en inglés ahí, nomás oigo que truenan las castañuelas ahí, ¿verdad? Las rodillas donde ya no tienen empaque, ahí truenan. Pero hermanos, la oración es bien fácil. Es bien fácil. Otro lugar que el Señor oró es en Lucas 6:12. Ahora, hubo muchos lugares, yo nomás quiero citar unos cuantos porque quiero dejar bien plantado el punto de que debemos de orar sin cesar. Lucas 6:12, por favor. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué hubo? En aquellos días, fíjese, el Señor está a punto de entrar a uno de los trabajos más serios en su ministerio: escoger a 12 hombres para prepararlos para el ministerio de llenar al mundo con el evangelio de Cristo. Y uno de ellos era el diablo. Por decir, uno de ellos era influenciado por el diablo. Pero él tenía esa tarea de escoger a estos hombres que iban a ser llamados apóstoles. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que vino, versículo 12, y en aquellos días él fue al monte a orar. ¿Y cuánto tiempo oró? Pasó la noche. Y pasó la noche orando a Dios. Y en el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea que la elección que el Señor Jesucristo hizo, hermanos, fue con la venia del Padre. ¿Sabes lo que significa con la venia del Padre? No sé de dónde es esa palabra, pero así se dice muchas veces, con el permiso del Padre. Yo me acuerdo allá en las décadas pasadas decían, con su venia, Señor, o sea, con su permiso, Señor. Porque estuvo orando toda la noche, hermanos. ¿Y con qué razón el Señor Jesucristo después en la oración de Juan 17 dice, los que tú me has dado, por ellos oro, Señor, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno? Con razón el Señor Jesucristo le dijo a su Padre, los que tú me has dado. Pues si se lo pidió al Padre en oración, poder elegir a los 12. Entonces el Padre le dio esos 12. Y el Señor Jesucristo cuando oró allí en Juan 17 menciona eso. Tú me los diste, Padre, por eso oro por ellos. Para que sean uno como tú y yo somos uno. Así que ellos también sean uno. Qué interesante la oración, hermanos. Y entre más importante tengamos un trabajo que hacer, hermano, es más necesaria la oración. La oración no es necesaria nada más cuando tenemos una necesidad, hermanos. La oración es necesaria cuando nos está yendo bien todo. Cuando todas las cosas nos salen bien, hay que orar. Y hay que orar también cuando las cosas no parecen ir tan bien. Hay que orar en todo momento. Porque esa es la comunión con nuestro Padre Celestial. Si nosotros no oramos, no tenemos comunión con Dios. No tenemos comunión con Dios.
No tenemos contacto con el Padre Celestial. Es como cuando en una familia se destroza por la falta de comunicación. ¿Sabe que muchos hogares se destrozan por falta de comunicación? Yo conocí una pareja muy jóvenes, casi unos niños, se casaron y tuvieron muchos problemas, 1 año, 2 años, muchos problemas, a punto de desbaratarse como pareja. ¿Sabe cuál fue la solución? Que empezaron a hablar, porque no hablaban. Empezaron a comunicarse. Y eso fue lo que los hizo más fuertes cada vez y cada vez y cada vez. Si nosotros nos comunicamos con Dios, seremos cada vez más fuertes, hermanos. Pero necesitamos hacerlo. Dice el versículo 36 de Marcos 1, regresando a Marcos, por favor. Marcos 1, 36. Dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que también predique ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Preparado con la oración, preparado con la fortaleza que da el Padre Celestial, los discípulos, en este caso Simón, que todavía no es mencionado como apóstol, viene y dice que con los que con él estaban, al menos cuando menciona a Simón, al menos estaba Juan, Jacobo y Andrés, el hermano de Simón. Al menos había otras 3 personas ahí que el Señor había llamado y les había dicho, vengan a mí y los haré pescadores de hombres. ¿Se acuerdan lo que leímos anteriormente? Al menos esas tres personas estaban con Simón. Entonces cuando dice el versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, pues posiblemente se refiere a esas otras 3 personas que todavía no son llamados apóstoles a estas alturas. Estos le hallan al Señor y le dicen que todos le buscan. Fíjese lo que le dicen al Señor Jesús, todos te buscan. ¿Para qué lo buscaban? O sea, yo pienso que todos estaban preguntando, ¿para dónde fue el Señor a orar? ¿Para dónde fue a orar? A donde no había gente. Viene Simón y lo encuentra. Y también los que estaban con Simón. Y luego le dice, todos te buscan, Señor. ¿Qué quiere decir? Que todos estaban preguntando por Jesús. Y el Señor, ¿qué dice? Pues a ver qué quieren. No, les dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y llegaba y predicaba. ¿Por qué predicaba el Señor en las sinagogas? Las sinagogas en las ciudades de Palestina, las sinagogas eran el templo, hermanos, o el lugar que reunía los requisitos para usarlo como templo, pero como un templo pequeño, no el templo como el que había en Jerusalén. Entonces la sinagoga era un templo pequeño donde se juntaba la gente para hablar de las cosas de Dios, y tenía que haber al menos 10 varones para que fuera una sinagoga funcionando, que estuviera funcionando una sinagoga. Entonces el Señor llegaba y predicaba en las sinagogas de ellos. Era de los judíos, en las sinagogas de los judíos. Y en toda Galilea era de la región de Palestina, donde había judíos. Y echaba fuera los demonios. ¿En dónde? En la sinagoga. Pienso que en las sinagogas, ¿verdad? Predicaba la palabra de Dios, había enfermos, los sanaba, había endemoniados, les sacaba los demonios. ¿Sí? Preguntas o comentarios hasta aquí, hermanos, antes de entrar a los últimos versículos. ¿Qué piensa usted de lo que hemos leído? Yo ahorita me recordó, hermano, hace muchos años cuando yo creo que
bautizada. Yo trabajaba de maestra y entonces comía con mis amigas, ¿verdad? Ahí en la escuela, en el jardín. Y yo, bueno, desde antes de que me bautizara, con mi abuelita siempre orábamos toda la comida, siempre. Y entonces ahí era como que a veces a mí no me sentía segura de hacerlo delante de otra gente. En mi casa sí, era con familia, o salíamos a comer y así. Pero con ellas no, y yo a veces hasta me iba al baño y ahí así, oraba y yo no sabía si contaba, no, pues todavía como que era, digamos, nueva, no sé. O si no, ahí mismo, como que ellas estaban comiendo y yo no me ponía así como que era, pero yo como que pensando así. Hacía oración en silencio. Hacía oración en silencio, así, ¿verdad? Nada más. Entonces yo no sé si estaba bien o no, pero pues ya con el paso del tiempo pues uno va agarrando más confianza, ¿verdad? Y sobre todo, hermana, saber el valor que tiene eso. Una de las cosas que nosotros podemos hacer cuando vamos a un lugar público o cuando estamos en una reunión con amigos o con familias, ¿qué les parece si hacemos una oración por los alimentos? Y si a las personas le van a decir dos cosas, sí o no, pero la mayoría de las veces dicen que sí, porque la mayoría de la gente cree que es bueno dar gracias por los alimentos. Y entonces en ese momento uno aprovecha para bendecir los alimentos y pedir por esas personas de alguna manera, y esas personas están oyendo esto y de alguna manera les queda la espinita ahí clavada. Hay muchas personas que se han sentido con la curiosidad de preguntar, bueno, ¿y por qué se debe de hacer oración por los alimentos? ¿Verdad? ¿Por qué se le debe dar gracias a Dios? Si uno trabaja, si uno se esfuerza, y entonces ya ahí sale el tema para platicar. Entonces es muy bueno, hermanos. El Señor Jesucristo en público siempre dio gracias a Dios. Muchas veces yo me he sorprendido de que estoy comiendo o he estado comiendo en algún restaurante, por ejemplo en un McDonald's, y de repente va una persona y me dice, amigo, ¿qué le parece si damos gracias por los alimentos? Ah, sí, ¿cómo no? Pásale. Cuando yo todavía no era cristiano me tocó al menos 2 ocasiones. En 2 ocasiones que vine yo con un grupo de personas que me ocupaban a mí, porque ellos venían a buscar vehículos a Estados Unidos y yo venía con ellos como mecánico. Y me tocó, y yo me quedaba bien sorprendido. Dijo, qué valor de persona que llega y te dice, amigo, ¿qué le parece si damos gracias por los alimentos? Pero yo no podía decirle que no, o sea, me sentía mal si le decía que no. Entonces, muy bueno, es una forma también de darnos a conocer. Pero ahora ya no le pasa eso, hermana. No, y es más lo que uno trae en la mente, porque a veces yo que hablo me dan chance y así digo, a veces me da pena, y digo, que no, ¿cómo se da pena? Si no les da pena robar a uno, ¿por qué te da pena aquí dar gracias? Sí. Y ya, así como que ya me conquistaba más. Y luego resulta, hermana, de que cuando uno se da a conocer, después en la reunión ya le dicen a uno, ¿qué te parece si das gracias? Ah, sí, cómo no. ¿Verdad? O saben que uno es cristiano y le dicen a uno, por ejemplo, en los días de Acción de Gracias, que de repente está uno en un lugar desconocido, pero lo invitan a uno a participar de la cena de Acción de Gracias. Y saben que uno es cristiano y le dicen, ¿quiere dar gracias, por favor? Sí, cómo no. Entonces, es muy bueno lo que uno puede ver en cuanto al cambio que uno puede sufrir, ¿verdad? De cuando uno es nuevo a cuando uno ya sabe de que hay que dar gracias. ¿Algo más? Bueno, versículos 40 hasta el 45. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, 40 al 45, que vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le cargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos, o testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad,
sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Primero, vino a él el leproso rogándole hincada la rodilla y le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Tenía fe el leproso, sí o no? Sí, ¿Por qué? porque yo pienso que le pedía a Dios que lo sanara. Pero hay una palabra que menciona él que deja ver su fe. ¿Cuál es la palabra? Si quieres, puedes. Si quieres. No le dijo si puedes. Le dijo si quieres. O sea, el leproso sabía que Jesús lo podía sanar, pero era cuestión de que Jesús quisiera hacerlo. En otras palabras, el leproso le podía haber dicho a Jesús, si puedes, ¿me sanas? Entonces Jesús le hubiera dicho, no puedo. Pero el leproso le dijo, si quieres. En otras palabras, es tu decisión, Señor, si me quieres sanar. Sé que lo puedes hacer, pero es tu decisión. Ahí se manifiesta la fe del leproso. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero. ¿Se fija? Jesús le dijo, quiero, sé limpio. ¿Se fija cómo el Señor Jesús tomó en cuenta la forma en que el leproso le pidió que lo sanara? Le dijo el leproso, si quieres, y Jesús le dijo, quiero. ¿Ok? Quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, pues lógicamente que Jesús ha de haber dicho que desaparezca la lepra o algo así, ¿verdad? Porque Jesús dijo palabras. Dijo, así que él hubo hablado. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. La lepra era una enfermedad, es una enfermedad muy fea, hermanos. En el tiempo de Jesús estaba también muy, muy fuerte lo de la lepra, porque se mencionan algunos leprosos en tiempo de Jesús. ¿Qué hacían con los leprosos? Los dejaban, los exiliaban. Tenían un lugar que era nada más para los leprosos. Y nadie quería ir a él porque la mayoría de la gente tenía miedo de contaminarse, de contagiarse, y porque los consideraban también inmundos. O sea, tenían miedo de contagiarse y tomar la enfermedad de lepra, otra, que eran inmundos y tenían temor de contagiarse espiritualmente. Porque consideraban que una persona leprosa era una persona que estaba pagando alguna culpa, algún pecado, que por esa razón estaba leprosa. ¿Verdad? Y es que en el Antiguo Testamento el Señor Dios usó la lepra para dar lecciones a algunas personas en el Antiguo Testamento. Entonces, este hombre ahora, hermanos, después de estar exiliado, apartado, ahora podía andar en público. Entonces le encargó Jesús y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino solamente ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés te mandó. O sea, cumple con la ley, le dijo Cristo al leproso. No le digas a nadie nada, solamente cumple con la ley de Moisés. ¿Y qué hizo el leproso? Estaba tan emocionado, hermanos, que no obedeció a Jesús. Y fue y lo publicó a todo el mundo. ¿Y sabe qué pasó? Que la gente ya no dejaba a Jesús en paz. O sea, eso le trajo problemas a Jesús. Una desobediencia le trajo problemas a Jesús. Este hombre desobedeció. Con muy buenas intenciones. El hombre no lo hizo por malo. Pero las buenas intenciones quedan en segundo lugar cuando se viola un mandamiento. Primero es cumplir el mandamiento que las buenas intenciones. Aunque este hombre tenía buenas intenciones, ese hombre me sanó, Jesús le había dicho, no le digas a nadie. Y como no le hizo caso, eso le trajo problemas. Y esto nos enseña, hermanos, de que es mejor obedecer a Dios antes de dejarnos llevar por nuestras emociones. Pero para la siguiente semana seguiremos hablando más de esto. Dios les bendiga, gracias por su atención. Vamos a dejar lugar a la oración.